Y bueno, entramos para acá y... ¡ay! Esto sí que me dio miedo, hijo de la Pachamama. De verdad. Oh, siento que hay sonidos. Oh, pensé que era una persona. Miren, de verdad, qué miedo. La cama es bastante antigua, pero muy antigua. Miren. No sé si se alcanzará a ver en la pantalla, pero miren lo antigua que es. Allí... oh, no sé qué es. ¿Qué tal, hijos de la Pachamama? Bienvenidos a un nuevo video de Clouds.7. El día de hoy la verdad es que me encuentro bastante emocionado. Miren en el lugar en el que me encuentro y sí, es un lugar bastante místico, bastante lindo. Y estoy aquí en Santiago de Chile, la capital del país. Y claro, el día de hoy me dirijo a un lugar el cual quedó detenido en el tiempo. Así tal cual como lo escuchan, es un palacio de la época de los 1900 y que aún tiene artefactos de la época. Es como que si estuviésemos en la época. Las personas aún visten como en el 1900 dentro del palacio. Se dice que en el palacio hay bastante presencia paranormal. Son las 9 de la noche y a esta hora dijeron que llegara, así que vamos a ir para allá y vamos a ver qué tal. Y miren, amigos, hasta el día de hoy aún están los adoquines y también la línea férrea de esa época del 1900. Miren las casonas arriba como son. Miren para el lado de acá, todo bastante antiguo. Es como que si estuviésemos en un pasado, pero lo único que hay autos modernos en la actualidad. Pero miren arriba los balcones, wow, realmente increíble. Y ahora más específicamente me dirijo al Palacio de la Reina. Creo que es el que está en la esquina de allá, me dijeron. Son las 9 de la noche aquí en Santiago de Chile. Es bastante, puede llegar a ser peligroso, pero era necesario venir de noche para que le tomáramos ese gustito a misterioso a este lugar. Así que vamos para allá, cabros. Y miren, hijos de la Pachamama, estas casas aún tienen el patio afuera como lo era en la época. De verdad, muy bonito el barrio aquí, el que está cercano al Palacio de la Reina. Tiene como un jardín y afuera tiene una rejita bastante chiquitita que alcanza hasta saltar. Ya voy por aquí por la esquina y miren para allá. Tremenda arquitectura, colosal arquitectura en plena esquina de la calle, entre Moneda y Cienfuegos, aquí en Santiago de Chile, damas y caballeros. Parece una iglesia arriba, miren qué gigante. Tiene hasta una puntita ahí arriba. ¡Wow! Tremenda arquitectura. Es por eso que le llamaban el Titanic. Y bueno, hijos de la Pachamama, como se pueden dar cuenta atrás, miren, tremenda estructura que tengo, realmente colosal y a la vez tenebrosa. Se ve tétrica desde acá afuera y siendo las 9:30 de la noche, les debo contar un poco la historia antes de ingresar a este gran palacio. En el año 1911, Francisco Larraín Alcalde mandó a construir esta gran y tremenda estructura o esta estructura tan colosal. Trajo los materiales desde Francia y luego los trajo un barquito hasta Valparaíso y en Valparaíso los cargaron en mulas que llegaron hasta Santiago, hasta este mismo punto. Junto con ellos también vino un ejército de albañiles franceses que se vinieron en los barcos solamente para construir esta colosal estructura. Y bueno, en 1913 por fin fue terminada y los vecinos del sector que estaban por aquí dijeron: wow, miren qué tremenda estructura, es muy parecida al Titanic. Y desde ahí quedó con el sobrenombre famoso como el Titanic. Hay muchas personas que hasta el día de hoy lo conocen también como el Titanic. Y es entendible, ya que es una gran estructura que está aquí en pleno centro de Santiago. Luego la familia Larraín vivió aquí desde 1913 hasta 1972. El palacio es tan grande que son más de 3.000 metros cuadrados, 3 pisos y 84 habitaciones, con cerca de 14 baños. Realmente es una estructura colosal. Y ahora viene lo más increíble. El palacio aún lo tengo atrás mío, aún sigue en pie y las personas que viven aquí aún visten como la época. Es de verdad como viajar en el tiempo, es como que tienen los elementos
Es como que si retrocediera el tiempo de las salitreras y me encontrara con personas de esa época, me encontrara con las cosas de esa época. Es realmente una máquina del tiempo y lo tengo aquí y ahora vamos a ingresar. Y bueno, hijos de la Pachamama, finalmente estamos en Moneda con Cienfuegos. Y claro que sí, acá tenemos esta imponente estructura colosal que la verdad es muy bonita. Vamos a entrar. Miren, los faroles aún son de la época. Creo que esta es la puerta. Acá está la entrada a la puerta al Palacio Larraín. La verdad es que me da un poco de miedo. Da miedo, sí, es que por la estructura y por lo antiguo que es todo el sector, da miedo. Y yo puedo estar en cementerio y todo, pero aún así igual me da miedo. Yo soy bastante miedoso y aún así vine a hacer un video para ustedes de noche aquí al Palacio Larraín. Me acaba de mandar don José Antonio, que es la persona que vive aquí. Me acaba de mandar este WhatsApp, mira, escuchen. Muy buenas noches, Klaus. ¿Cómo está, amigo mío? Le he dejado en la entrada una vela para que pueda iluminarse y nos podamos encontrar dentro de casa. Lo espero. Wow, la verdad es que ese audio de WhatsApp sí que me da miedo. Todo me da miedo aquí. Ha llegado el momento, damas y caballeros, de hacerse el valiente. No sé quién me mandó a meterme aquí. Bueno. ¡No! Miren cómo suena esta puerta. Y wow, miren la escalera partiendo y ya entramos con esto y está todo oscuro, la verdad. Creo que esas son las velas que me dejó. Wow, con permiso. Miren la escalera, qué bonita. No sé si se verá. Pero bueno, oh, qué miedo. Solamente tengo una vela aquí. Con esta voy a tener que ir a buscar a don José Antonio. Ah, qué miedo. Y bueno, hijos de la Pachamama, hemos entrado. Por si acaso vengo con mi polola que me está grabando. Y hay que subir al tercer piso. Creo que me dijo que me estaba esperando don José Antonio. Así que vamos para allá, hijos de la Pachamama. Qué miedo. No, escuchen cómo suena la escalera. Amigo, la verdad que sí da miedo. No hay sonido de acá adentro, no hay nada. Solamente tengo una vela y con esto me estoy iluminando. Wow, miren esa silla, bastante antigua. No sé si alcanzarán a ver. Qué miedo. Wow. Miren qué hermoso el techo y la lámpara. Bastante bonito todo en realidad. ¡Wow! Ahí está don José Antonio. ¿Cómo está, Klaus? Bien, ¿usted cómo está? Bienvenido a casa. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Qué gusto recibirlo. Un gusto igualmente. Les debo ser sincero, el lugar es realmente hermoso. Es de verdad estar como dentro del Titanic, o en esa época, como de 1912 cuando se unió el Titanic. Aquí fue en 1911 cuando se construyó, cuando se pensó en construir. Y en 1913 finalmente se construyó. O sea, estamos en la misma época más o menos. Imagínense lo mismo, miren, les voy a mostrar. Miren esas columnas, es como de la primera clase del Titanic, algo así, algo muy lindo. Miren esa silla. Y todo a la vez muy tenebroso porque es todo bastante antiguo. Miren ese jarrón bastante bonito. Y para acá los asientos, no sé, un género muy bonito. Y a la vez da bastante miedo. Debo ser sincero, da bastante miedo. Miren aquí las plumas de pavo real, las imágenes de la época. Miren esas cortinas. Y bueno amigos, ahora he traído una luz, la acabo de sacar para iluminarme mucho mejor. Y miren lo que acabo de encontrar aquí, libros bastante antiguos. Ahí dice Palacio de la Moneda, Congreso Nacional, aquí en Santiago. Acá tenemos el mismo Palacio Larraín, que sigue exactamente igual. Año 1917 dice ahí. Lo único que ha cambiado es la vestimenta de las personas en la calle. Hoy en día las personas obviamente visten como en el 2022. Y aquí nos vemos con gente de la época. Y el palacio es exactamente el mismo, hasta por dentro. Klaus, ¿sí? Si gustas, podemos prender la luz. Ah, ya, genial. Wow.
Miren el cambio, cómo se ve con luz, es bastante hermoso. Miren el techo, wow, tiene muchos detalles, es muy pero muy bonito, hasta la esquina del techo. Y miren la puerta que gigante que es, llega hasta allá arriba y tiene muchísimos detalles. Bueno amigos, nuevamente hemos seguido con las luces de las velas y miren arriba qué bonito. La verdad es que este es un lugar muy pero muy bonito y a la vez muy tenebroso. Miren aquí la señora en la foto. Oh, qué miedo. Miren para acá está la otra puerta. Y ahí está don José Antonio nuevamente. Nos volvemos a encontrar, amigo Klaus. ¿Qué le ha parecido estos lugares que ha recorrido? Bastante bonito e incluso esta misma oficina está bastante bonita. Miren ahí, tiene hasta sombreros de la época. Wow. Exactamente. Todo lo que hay acá son elementos que están congelados en el tiempo. Nosotros mismos estamos congelados en el tiempo al interior de este lugar. Usted vive aquí, ¿cierto? Así es. ¿Y por casualidad le ha tocado vivir sucesos paranormales en este lugar? Bueno, esta casa también le dicen la casa de las 1000 almas. Pero sí, nosotros convivimos con ellos en un mundo paralelo. No les tenemos miedo. Son parte de la energía de este lugar. Wow, amigos. Aquí me encuentro hasta con un espejo. Qué miedo. Esos espejos son muy antiguos y cuenta la leyenda también que los espejos son portales. Siempre a las 3 de la mañana los ruidos, pasos, actividades a veces provienen de estos mismos portales. Puede que estemos frente a un portal, puede ser, con todo el respeto. Miren, esto es una máquina fotográfica de la época. Qué antiguo. La verdad es que estar aquí en un lugar así da un poco de miedo. Miren, este otro lugar está lleno de plantas. No sé por qué estar así, la verdad, pero son plantas reales. Son plantas reales, hijos de la Pachamama. Estamos en el piso. Aquí hay como para tomar tecito. Aquí hay más plantas. E incluso hay asientos de la época alrededor. Qué extraño. Estimado Klaus, quiero revelarle un pequeño secreto. ¿Ve esto por acá? ¿Sí? Bueno, todas estas fotografías son de personas que pasaron por este lugar y de alguna manera su energía aún permanece en casa. Nosotros las tenemos acá con mucho respeto porque son parte de la historia de este lugar. Querido Klaus, estamos llegando al tercer nivel de la casa. Wow, miren amigos, es como que si hubieran dos personas aquí, pero son vestimentas de la época, vestidos de la época de principio de 1900. Miren, ahí está la niñita, que era como de la armada, no sé. Es un niño de aproximadamente unos 12 años. Aquí estamos ya entrando a las áreas de servicio, donde habitaban los empleados de esta casa. Y aquí estamos entrando a la cocina, que era solamente para los empleados de la casa. Uy, ¿por qué se movió la vela? Qué miedo. Está cerrado, no hay viento. Guau. No sé si alcanzaron a ver, amigos, pero la vela como que si le hicieron así, o así. No, tampoco. No sé, yo no podría haber sido con la respiración. Tampoco. No sé si alcanzaron, si se alcanzó a ver en la toma.
Qué miedo. A lo mejor pasó algún alma. Uno nunca sabe. No sé si se dieron cuenta. Recién estaba haciendo una toma así súper simple del lugar y de repente de la nada como que un viento sopló la vela. Es imposible que yo la haya soplado porque yo estaba ni a las velas y no había nadie más alrededor. José Antonio estaba en la puerta, entonces no, de allá no iba a soplar hasta acá y se iba a mover así la vela. La verdad es que no sé, no, raro, no me lo explico, no sé. Klaus, después de este pequeño imprevisto con la vela, ¿aún quieres seguir recorriendo la casa? Sí, igual, ¿no? Así, para los hijos de la Pachamama. Vamos ahora a los dormitorios del servicio. Acompáñame. Me dio miedo. Amigos, la escala es bastante tétrica. La verdad es que no veo nada hacia abajo, no se ve absolutamente nada. Mírenlo ustedes con sus propios ojos, no se ve absolutamente nada, solamente la vela. Aquí están mis pies, aquí están los peldaños. No se ve absolutamente nada acá. Ahora sí que estoy absolutamente solo también. Y wow, qué tenebroso. Miren lo chiquitito que es. Este es el techo. Lo alcanzo casi con mi cabeza. Y acá una mini repisa. No sé si alcanzarán a ver para allá, pero ahí está la escala que acabamos de bajar. ¡Ah! Se escuchó una cuestión. ¡Ah, concha! Chao. Después bajo mejor. Que me dio miedo. Bueno, Klaus, esta escalera tan misteriosa es la antigua escalera de servicio. Por aquí, las criadas, una vez que terminaban su jornada de trabajo, subían, algunas muy cansadas, y se iban a acostar. Esta escalera tiene prácticamente 110 años y este lugar tiene una energía muy especial. Y bueno, amigos, miren, acá tenemos un cuadro y aquí, yo no sé si alcanzarán a ver, pero aquí está la escalera hacia abajo. De verdad, hacia abajo no se ve nada. Miren para allá. Pero bueno, vamos para allá. Es que me caí. Miren qué miedo. La puerta bastante antigua. Un cuadro y también otra lámpara y hay ropa tendida. Y bueno, entramos para acá y... ¡ay! Esto sí que me dio miedo, hijo de la Pachamama. De verdad. Oh, siento que suena, que hay sonidos. Oh, pensé que era una persona. Miren, de verdad, qué miedo. La cama es bastante antigua, pero muy, muy, muy antigua. Miren. No sé si se alcanzará a ver en la pantalla, pero miren lo antigua que es. Allí. Oh, no sé qué es eso. Miren aquí esta ropa. Yo no sé si se alcanzarán a ver aquí, pero es como que si hubiese una persona. De verdad, yo pensé que era una persona al principio. Miren, para allá está la cama bastante antigua. Y miren la tela. Es como el cubrecama es... no sé cómo explicarlo. Es como que si fuese lana, pero es un cubrecama muy, pero muy antiguo. Ni sé lo que es esto. Miren el maletín, lo antiguo que es. Y bueno, debajo de la cama no quiero ni mirar. Qué miedo. Y lo de allá es una cuna. Wow. Y miren la lámpara que hay. Y arriba el techo de verdad está muy pero muy alto. Yo creo que serán unos 4 metros de altura. Es muchísimo. Y miren la puerta lo grande que es. Un cuadro por aquí. Sin lugar a dudas, amigos, esta es una de las habitaciones que más miedo da. No me había dado cuenta, pero ahí hay una cruz. De verdad, es que cada detalle está muy bien ambientado en la época. La vez que les dije que uno viajaba en el tiempo es 100% verdad. Miren, les voy a ser sincero. Miren el suelo, lo antiguo que es. Es muy pero muy antiguo. Y me da miedo porque está la cama, pero me da miedo que no sé, me agarre los pies o no sé. Y miren la oscuridad en la que estoy. Solamente iluminado por la vela. Wow, miren aquí. Hay una cruz. Hay una cuna. Y la cama bastante antigua. Miren el cojín lo antiguo que es.
Y las sábanas. Todos los detalles, wow, qué increíble. Así nos despedimos de esta pieza. Y miren, aquí está como la ropa tendida, como la sábana tendida. Y miren, aquí no me había dado cuenta, pero hay otra puerta y otra habitación. Miren, tiene escalones para bajar. Y wow, miren que bien ambientada está. Una cama de una plaza, también con su ampolleta. Y aquí, con cuadros de la época, con fotos de la época. Qué increíble y qué miedo. Ahí pueden darse cuenta que también hay un escalón y también hay un maletín con zapatos de la persona que quizás vivió aquí. A medida que nos vamos entrando, nos encontramos con esta mesa totalmente armada. Y por aquí, miren esto. Parece que son como las llaves para sacar de un pozo. Miren, fotos de las empleadas. Miren el teléfono de aquí. Aquí encontramos ajos. Wow. Hola, buenas. Buenas noches. ¿Usted trabaja aquí? Sí, ¿Hace cuántos años trabaja aquí? hace 25 años. 25 años. Ujú. Wow. Mi nombre es Clara. Su nombre es Clara. Exacto. Wow. Un gusto, señora Clara. El placer ha sido mío. Oh. Esto sería como la cocina, ¿no es cierto, señora Clara? Efectivamente. Wow. Y miren, amigos, acá teníamos como unas campanas. Señora Clara, esas campanas. Son para llamar al servicio. O bien, cuando gente de acá de la casa, los dueños, necesitan algo. Ah, ya. Ahí como que van a ver qué necesita esa persona. Exacto. Aquí caminando entramos a otra parte, otra habitación bastante bonita, otro espejo por allá y bueno, por aquí una habitación gigantesca. Miren la altura que tiene, bastante bonita. Wow, qué hermosa. Permiso. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Usted vive aquí? Sí, Ah, qué bien. ¿Su nombre? Sofía. Sofía. Un gusto, señora Sofía. También para mí. ¿Y usted cómo se llama? Mi nombre es Klaus. Ando aquí ¿Qué hace acá en mi dormitorio? haciendo un video. Video. Sí, es que José Antonio me dio como permiso para andar recorriendo un poquito la casa. No sabía que aquí estaba su dormitorio. Sí. Es que, o sea, como que la puerta igual es muy bonito todo y allá pensé que era como el comedor. Ah, no. Es bastante bonito. Dormitorio. Felicidades por su dormitorio, muy bonito. Ujú. Un gusto, señora Sofía. Muchísimas gracias. Que descanse. Gracias, igual a usted. Wow. Nos devolvemos para acá y miren por aquí. Hay sombreros bastante antiguos, como los del Titanic. Miren la calefacción que hay, también es totalmente de la época. Wow, y miren, amigos, no me había dado cuenta, pero hay un perrito. Pss, 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 pss. Venga, venga. Pss, 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 pss. ¿Va dónde? Sí, mi amor. ¿Cómo se llama ella? Core. Cora. Core, ven. Y bueno, hijos de la Pachamama, de esta manera ya me encuentro despidiendo el video.
Le doy las gracias a José Antonio que me acompañó el día de hoy. Muchísimas gracias, José Antonio, por todo. Gracias a usted, Klaus. Realmente fue un honor y un verdadero gusto tenerlo esta noche acá recorriendo algunos rincones del Palacio Larraín. Para los amigos que quieran conocer un poco más de este lugar, nos pueden encontrar en Instagram, @Palacio Larraín, y también en TikTok, Palacio Larraín Oficial. Nosotros vestimos siempre como hace 100 años atrás. Los invito a que conozcan más de nosotros y puedan venir a las visitas guiadas. Nos escriben por interno y nosotros encantados de recibirles. Espero que les haya gustado y nos estamos viendo el próximo fin de semana con un video nuevo. Adiós, hijos de la Pachamama.